Bueno, vamos a empezar con la unidad 3, que es de vectores, rectas y planos, y vamos a ver ahora una primera parte. Vamos a definir primero, en esta primera parte, vamos a definir vectores en el plano, en el espacio y en forma general, y vamos a definir dos operaciones y sus propiedades. Muchas cantidades medibles, como por ejemplo el peso o la longitud, necesitan, para quedar bien definidas, solo de un número y una unidad de medida, es decir, de una magnitud. Otras, en cambio, como la velocidad o la fuerza, además de un número y una unidad de medida, necesitan, para quedar bien definida, de que se especifique una dirección y sentido. Y acá donde juega un papel muy importante el vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento de recta dirigido. Por ejemplo, el vector AB, que tiene origen en el punto A y extremo en el punto B, si lo dibujamos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, el eje X, el eje Y, por ejemplo, en este caso tenemos el punto A, cuyas coordenadas según el eje X es 1 y según el eje Y es 1, y el punto B, cuya coordenada según el eje X es 3 y según el eje Y es 2. Dibujamos el vector AB con origen en el punto A y extremo en B, que nos queda dibujado como una flecha. Dibujemos varios vectores. Por ejemplo, el vector AB con origen en el punto A de coordenadas 0, 0 y extremo en el punto B de coordenadas 3, 2. Si los dibujamos en un sistema de ejes cartesianos, vamos a marcar el punto A con coordenadas según el eje X 0 y coordenadas según el eje Y 0, y el punto B con coordenadas según el eje X 3 y coordenadas según el eje Y 2. Tenemos el vector AB. De la misma manera, el vector CD con origen en el punto C de coordenadas 4, 1 y extremo en el punto D de coordenadas 7, 3. Y el vector EF con origen en el punto E de coordenadas 0, 3 y extremo en el punto F de coordenadas 3, 5. Si los observamos a estos vectores, todos tienen la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido, pero se encuentran ubicados en distinto punto origen y distinto punto extremo. Ahora bien, para cada uno de estos vectores que hemos dibujado, encontremos la diferencia entre las coordenadas del punto final y las coordenadas del punto inicial. Por ejemplo, para el vector AB, que tiene origen en el 0, 0 y extremo en el punto B de coordenadas 3, 2, la diferencia nos quedará x sub b menos x sub a, que es 3 menos 0, y sub b menos y sub a, que es 2 menos 0. Para el vector CD, la diferencia entre las coordenadas del punto extremo D menos las coordenadas del punto origen C nos queda 7 menos 4, la primera coordenada, la primera diferencia entre las coordenadas, 3 menos 1, la segunda diferencia entre las coordenadas. Y para el vector EF, la diferencia entre las coordenadas del punto extremo y las coordenadas del punto origen nos quedan 3 menos 0, la diferencia entre las primeras, 5 menos 3, la diferencia entre las segundas coordenadas. Si observamos todos estos vectores A, B, C, D y F que tenían dibujados la misma dirección, sentido y longitud, podemos decir que tienen la misma diferencia entre las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen. Vamos a llamar a la diferencia entre las coordenadas del punto extremo de un vector y las coordenadas del punto origen del mismo vector componentes del vector. Y vamos a decir que dos vectores, como por ejemplo AB y CD, son iguales si tienen las mismas componentes.
De ahora en más, entonces, a los vectores los vamos a simbolizar con letras minúsculas, V, W, y los vamos a definir por sus componentes. Si lo tenemos que dibujar, lo dibujaremos con origen siempre en el origen de coordenadas. Por ejemplo, el vector W, que tiene como componentes 2, 4, lo dibujaremos en un sistema de ejes cartesianos ortogonales con origen en el punto 0, 0, que es el origen de coordenadas, y extremo en el punto cuyas coordenadas coinciden con las componentes del vector. En este caso, 2, 4. Como vemos, cada vector se encuentra definido por dos números reales. Es decir, que podemos identificar a cada vector con un par ordenado de números reales. Por lo tanto, esto nos va a permitir decir que el conjunto de todos los vectores en el plano se puede identificar con R2. Hay un vector particular que tiene origen en el 0, 0 y extremo en el 0, 0. Ese vector lo llamamos vector nulo. Operaciones con vectores. La primera operación que vamos a definir es la suma de vectores en el plano. Dados dos vectores, U y B, U con componentes U sub 1 y U sub 2, y B con componentes B sub 1 y B sub 2, definimos la suma de U y B como el vector U más B, cuyas componentes son la primera componente U sub 1 más B sub 1, suma de las primeras componentes de U y B, y la segunda componente, la suma de las segundas componentes de los vectores U y B. Por ejemplo, si tenemos el vector U de componentes menos 2, 3 y el vector W de componentes 3, 1, la suma de ellos va a ser el vector cuyas componentes, primera componente menos 2 más 3, segunda componente 3 más 1. Gráficamente tenemos el vector U, que es representado gráficamente, que da origen en el 0, 0 y extremo en el punto de coordenadas menos 2, 3, el vector W, con origen en el 0, 0 y extremo en el punto de coordenadas 3, 1. Y si hiciéramos la suma gráfica, lo que se aplica acá es lo que llamamos la regla del paralelogramo, en donde por el extremo del vector U se traza una paralela al vector W, y por el extremo del vector W una paralela al vector U. Donde estas paralelas se cortan, encontramos el extremo del vector suma, que si vemos, ese extremo del vector suma es el punto de coordenadas 1, 4. Efectivamente, cuando hicimos la suma de esos vectores en forma analítica, nos da el vector cuyas componentes son 1, 4. Ahora vamos a definir una segunda operación con vectores, que es la multiplicación o producto de un escalar por un vector en el plano. Para ello también consideremos un vector U de componentes U sub 1 y U sub 2 y un número real C. Definimos el producto del escalar C por el vector U como el vector C por U, cuyas componentes serán la primera componente del vector C por U es el escalar C por la primera componente del vector U, y la segunda componente del vector C por U es el escalar C por la segunda componente del vector U. Si esto lo aplicamos en un ejemplo, tenemos por ejemplo el vector U de componentes menos 2, 3 y el número real 2, y efectuamos el producto de dicho número por el vector U y obtenemos el vector menos 4, 6. Gráficamente tenemos dibujado el vector U y sobre el mismo nos queda el vector C por U, que es un múltiplo de U. Bien, ahora vamos a definir vectores en el espacio R3. Es decir, de la misma manera que
definimos vectores en el plano y nos quedaron identificados los vectores en el plano por sus componentes, que en el plano son 2, vamos a considerar definido un vector en el espacio por sus componentes, que en este caso serán 3. Entonces, un vector U de componentes U sub 1, U sub 2, U sub 3 del espacio, si lo representamos gráficamente, lo vamos a dibujar con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto cuyas coordenadas son las componentes del vector. Gráficamente tenemos, por ejemplo, el vector de componentes 1, 1, 2, que nos queda representado con origen en el 0, 0, 0 y extremo en el punto cuyas coordenadas son 1 según el eje X, 1 según el eje Y, 2 según el eje Z. Vamos ahora a definir vectores en Rn. Es decir, estamos generalizando el concepto de vector que habíamos definido en el plano R2 o en el espacio R3 a un espacio Rn. Consideramos un vector en Rn como un vector con n componentes, U sub 1, U sub 2, U sub n. Vamos a definir ahora en Rn la suma y la multiplicación y el producto, de un escalar por un vector, que vale tanto para R2, para R3 o en forma general para cualquier Rn con n mayor o igual que 1. Entonces, si damos la definición, dados dos vectores U y B, de n componentes y C un número real, la suma de U más B la definimos como el vector, nuevamente del mismo Rn, con n componentes, y el producto del escalar C por un vector de n componentes nos da el vector de n componentes que obtenemos multiplicando dicho escalar por cada una de las componentes del vector. Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen estas operaciones. Consideremos vectores U, V, W de Rn y C y D números reales. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera propiedad es la propiedad conmutativa de la suma. U más B igual a B más U. La segunda es la propiedad asociativa de la suma. Dijimos que existía el vector 0, que era el vector nulo, que en el caso de un Rn cualquiera estará formado por n componentes iguales a 0. Ese vector verifica que sumado a cualquier U nos vuelve a dar el mismo vector U. Es decir, actúa como elemento neutro para la suma de vectores, de la misma manera que el número real 0 actúa como elemento neutro para la suma de números reales. Y también se verifica en los reales que todo número real, tiene el opuesto, es decir, tiene un número que sumado a él me da como resultado el 0, que es el elemento neutro de la suma. Bueno, en vectores sucede lo mismo. Dado cualquier vector, U sub 1, U sub 2, U sub n de Rn, existe otro vector en Rn que lo vamos a simbolizar con menos U, cuyas componentes son las opuestas del vector U, y verifica que sumado al vector U nos da el elemento neutro para la suma, que es el vector nulo. Estas son 4 propiedades que involucran la suma de vectores. Ahora tenemos otras propiedades que, además de involucrar la suma, involucran el producto de un escalar por un vector. La primera propiedad dice que si tenemos un escalar por la suma de dos vectores, me da lo mismo primero sumar los vectores y luego hacer el producto del escalar por el resultado, que multiplicar el escalar por cada vector y luego sumar. La segunda, que también involucra suma y producto, expresa que si tengo dos escalares y los sumo y luego hago el producto del resultado de esta suma por el vector U, eso me da lo mismo que si si hago el producto de cada escalar por el vector U y luego lo sumo.
También, si tengo dos escalares y un vector y hago el producto entre esos dos números reales y después hago el producto de ese número por el vector u, eso me da lo mismo que si multiplico o hago el producto primero de cada uno del un escalar por u y luego el otro escalar por el resultado anterior. Y la última propiedad expresa que el número real 1 por cualquier vector u me vuelve a dar el mismo vector u. Vamos a demostrar una primera propiedad que es la conmutativa de la suma. En el apunte se encuentran probadas otras propiedades. Dados dos vectores, entonces u y b de Rn, la suma de u más b, aplicando la definición de suma, será el vector cuyas componentes son la suma de las componentes de ambos vectores, es decir, u sub 1 más b sub 1, u sub 2 más b sub 2, y así hasta u sub n más b sub n. Como cada componente del vector es la suma de dos números reales, podemos aplicar la propiedad conmutativa de la suma en los reales y en cada componente conmutar esa suma. Si aplicamos esa propiedad, nos queda igual a b sub 1 más u sub 1, b sub 2 más u sub 2, b sub n más u sub n. Y nuevamente, si acá aplicamos la definición de suma de vectores, este vector suma se puede descomponer en la suma del vector b más el vector u. Vamos ahora a definir un nuevo concepto. Observemos el vector u, el vector b y el vector w, tres vectores de R2. Si observamos, podemos escribir al vector u y obtenerlo como menos 1 por el vector de componentes 1, 1, más 2 por el vector de componentes 2, 1. Es decir, el vector u lo escribimos como menos 1 por b más 2 por w. Cuando esto sucede, decimos que el vector u es combinación lineal de los vectores b y w. En forma general, definimos, dados vectores z sub 1, z sub 2, z sub k y w, todos de Rn, del mismo Rn, decimos que el vector w es combinación lineal de los vectores z sub 1, z sub 2, z sub k, si existen escalares c sub 1, c sub 2, c sub k, de forma tal que podemos escribir al vector w como c sub 1 por z1 más c sub 2 por z sub 2 más hasta c sub k por z sub k. Veamos otro ejemplo. Tenemos el vector u de R3 de componentes menos 1, 2, 3 y el vector w también de R3 de componentes 2, menos 4, 6. Observamos que podemos escribir al vector w como menos 2 veces el vector u. En este caso decimos que el vector w es combinación lineal del vector u. Y en este caso particular, donde w es combinación lineal de un solo vector, decimos también que los vectores w y u son paralelos. Dados dos vectores, entonces definimos en forma general, dados dos vectores u y b de Rn, decimos que son paralelos si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Es decir, si vamos a decir que u es paralelo a b, si existe un escalar c o un número real c, de forma de que podemos escribir a u como c por b, o existe un escalar d, también real, de manera que podemos escribir al b como d por u. De acuerdo a esta definición, podemos decir que el vector 0 es paralelo a todo vector u de Rn, pues siempre puedo escribir al vector nulo o 0 como el escalar 0 por cualquier vector u.